Estimados alumnos, les doy la bienvenida a una nueva videoclase. Esta semana vamos a trabajar con un concepto que seguramente han escuchado varias veces y es el concepto de equivalencia. En esta videolección nos vamos a focalizar en la equivalencia como estrategia de traducción, pero deben saber que este es un concepto polisémico. Hace ya algunos años que se habla del concepto de equivalencia y distintos traductólogos los han abordado desde las perspectivas diferentes. Nosotros nos vamos a concentrar en la equivalencia como estrategia de traducción y más precisamente como estrategia de traducción de frases idiomáticas. Es decir, esas frases que tienen un sentido figurado y que no podemos traducir de manera literal. Desde esta perspectiva, vamos a concebir la equivalencia como una modulación fijada que trabaja en el plano semántico. También podemos decir que es una modulación que está lexicalizada y que intenta transmitir una situación de la lengua de origen por medio de recursos de la lengua meta. Como estamos hablando de frases idiomáticas, una traducción literal no va a tener ningún sentido. Entonces vamos a tener que encontrar otra frase idiomática que emplee la lengua meta. Muchas veces existe esta frase, pero hoy, otras veces no existe una frase idiomática equivalente. Entonces es ahí donde vamos a tener que encontrar otro tipo de solución. Bien, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí la frase idiomática with nerves of steel, que en español la traducimos con una frase idiomática también muy similar, que es tener los nervios de acero. Esto tiene un sentido totalmente figurado, porque nadie tiene los nervios de acero en el sentido literal, sino que es una frase que empleamos para hablar de alguien que realmente tiene un alto control de las emociones y igual del estrés. Aquí en la próxima diapositiva les adjunto algunos enlaces eh, a diccionarios bilingües y monolingües que bueno, van a poder usar para verificar las equivalencias de frases idiomáticas. Obviamente que tenemos que recurrir a fuentes terminológicas confiables para poder corroborar que dichas frases son equivalentes. Vayamos con otro ejemplo. Like two peas in a pot. En español, la frase es bastante distinta si se la conceptualiza desde otra manera. En este caso, la podemos traducir como dos gotas de agua. Esto expresa que algo se asemeja o es muy similar, ¿cierto? Otro ejemplo, perdón, es to go haywire, ¿sí? Para el contexto particular de la traducción de una obra, por ejemplo, si pensamos en una novela juvenil, podría ser o se podría traducir como enloquecer, ¿sí? También hay otras opciones como perder la chaveta o perder el juicio. Muchas veces las lenguas tienen más de una frase idiomática que podría ser una equivalencia, pero nosotros como traductores tenemos que hacer un buen análisis textual para realmente caracterizar ese texto y elegir la opción más apropiada para nuestro público y para el encargo. Muy bien, pasemos al ejemplo 4. En este ejemplo tenemos as white as the sheets. En español podríamos decir estar pálido como un papel. No hablamos de hoja, sino de papel. También esta frase en español tiene distintas variantes. Podemos decir está blanco como la leche o blanco como la nieve. Nuevamente tenemos que volver a nuestro texto y ver qué es lo más apropiado, teniendo en cuenta el tono, el registro y el público meta a la hora de elegir la mejor equivalencia. Muy bien, seguimos. Como dijimos, bueno, el concepto de equivalencia es un concepto polisémico, ¿sí?
Y bueno, tenemos que analizar diferentes autores y eso es lo que vamos a hacer ahora muy brevemente. Eh, primero les quiero comentar que en la plataforma está el manual de traducción del instituto y bueno, ahí van a encontrar muchos más ejemplos, ¿sí? Ejemplos que los van a ayudar a graficar un poco más el concepto, pero también, como dijimos antes, el concepto de equivalencia es amplio y polisémico, así que vamos a ver también la mirada de otros traductólogos. En este caso tenemos la mirada de Mona Baker, quien también abordó la equivalencia, pero desde una perspectiva mucho más amplia, analizando la equivalencia desde 5 niveles distintos: a nivel palabra, a nivel superior a la palabra, que podría ser la frase o la oración, también a nivel gramatical, textual y pragmático. En el aula virtual van a encontrar el libro de Mona Baker, que se llama In Other Words. Les recomiendo que lo tengan en su biblioteca de traducción. Es un libro excelente, muy bien explicado y tiene muchos ejemplos claros. Pero bueno, en esta clase particular nos vamos a concentrar en el capítulo 2, en el cual Baker aborda la equivalencia léxica, es decir, a nivel palabra, concretamente. No hablamos de frases idiomáticas, sino de palabras. En ese capítulo, que les pido que por favor lean y hagan la guía de lectura que les adjunté en la hoja de ruta, Baker reconoce la importancia de las palabras individuales durante el proceso de traducción, ya que nosotros trabajamos con textos y conjuntos de palabras en un contexto, pero la palabra individual también es parte de nuestro trabajo. Veamos algunos ejemplos. Lighthouse, a nivel palabra, su equivalente léxico es faro. Luego podemos ir a un nivel superior con la frase fresh water, que sería agua dulce, ¿sí? En este caso, también tenemos un ejemplo de colocación. Eso lo iremos viendo un poco más adelante, pero bueno, como para que veamos, comencemos a ver los distintos niveles de la lengua. Otro enfoque es el de Peter Newmark, que analiza el equivalente funcional. En este caso, Newmark plantea que el equivalente funcional es un procedimiento de traducción que podría ser un sinónimo de estrategia de traducción. Consiste en recurrir a una palabra neutra a nivel cultural o también para hacer, eh, puede ser, perdón, añadiendo algún pequeño detalle a un término neutro para lograr un equivalente que funcione en la cultura meta. Muchas veces hay que neutralizar la palabra o el término o generalizarlo, porque la cultura meta carece realmente de los matices del término de la cultura de origen, ¿sí? El equivalente funcional, bueno, lo vamos a trabajar más adelante en las siguientes unidades, pero bueno, aquí donde dice más información, tienen una presentación con más ejemplos si ya quieren ir leyendo sobre el tema. Eh, Veamos un ejemplo, ¿sí? El Dresden Cup es un tipo de taza de porcelana muy particular, muy fina, muy delicada, ¿sí? Es alemana y es bastante común en Europa. Pero bueno, en América Latina no es tan conocida. Entonces, un equivalente funcional que podría funcionar podría ser una taza de porcelana, ¿sí? Es un equivalente funcional más general y neutral para el público meta. Muy bien, perdón, continuemos. Por último, tenemos otro enfoque, que es el que propone Roberto Bain, muy interesante, que es el de la equivalencia cero. Hay un texto en el aula virtual eh, y bueno, el estilo de escritura de Roberto Bain no es complicado, pero quizás sea un texto que sí requiera 2 o 3 lecturas, ya que da ejemplos, sobre todo ejemplos de alemán, porque él es traductor de alemán.
Y bueno, puede ser un poco difícil al principio, pero es un texto que sin dudas tenemos que leer y conocer su propuesta. Bien, la equivalencia funcional se refiere a aquellos signos microtextuales que son portadores de lo específico del país o la cultura de la lengua de origen, que no tienen un equivalente en el sistema léxico de la lengua meta. Por ejemplo, si tuviéramos que traducir del español al inglés términos como alfajor, chacarera o dulce de leche, esos términos sin duda nos presentarían una equivalencia cero. Y pasa lo mismo al revés, del inglés al español. Sabemos que tenemos términos como bed and breakfast, good evening. Evening representa una parte del día que nosotros en español no hemos conceptualizado. Hablamos de mañana, tarde y de noche, no de evenings, ¿sí? Otro ejemplo es Jack's Potato, que es una comida típica de la cultura inglesa, más específica de los Estados Unidos. Esto nos habla de dos tipos de equivalencia, ¿sí? Por un lado, la equivalencia referencial, que es aquella que no tiene un reflejo cognitivo, cuya realidad no existe en la cultura meta y, bueno, por ende tampoco hay un término que sea el equivalente. Por ejemplo, en el caso del alfajor, el concepto de alfajor no existe en Estados Unidos porque no tienen ninguna golosina que sea como un alfajor, ¿sí? Por otro lado, tenemos la equivalencia cero de tipo estilístico. Esto es muy amplio, pero bueno, veremos un solo ejemplo. Se da cuando las lenguas disponen de recursos distintos para expresar significados, como sucede en el caso de inglés, que usamos los auxiliares do o did para transmitir énfasis. Por ejemplo, I do promise I will help you tomorrow. En español no tenemos nada de este estilo. Lo que podemos emplear quizás es la entonación usando elementos paralingüísticos o algún adverbio. Pero esto genera también una equivalencia cero que debemos resolver, ¿sí? Bien, lo que nos dice Bain es que nosotros no traducimos palabras ni oraciones, sino textos. Y esos textos son el conjunto de intersecciones intralingüísticas y extralingüísticas, ¿sí? Las extralingüísticas, recuerden que son aquellas que tienen que ver con lo cultural, que no está en el texto explícitamente, pero implícitamente sí lo está. Cuando aparece un término como alfajor o chacarera, hay muchas soluciones posibles, ¿sí? Eso es lo bueno, pero bueno, nosotros como traductores tenemos que ver cuál es la apropiada para nuestro texto en particular. Podemos recurrir al préstamo, si nos parece una mejor opción, o hacer una nota de traductor, o a lo mejor la omisión directamente podría llegar a usarse, o una compensación. Bueno, las opciones son muchas. eh, entonces, en la medida que nosotros tengamos todas estas opciones, tomaremos la mejor decisión. Muy bien, eso ha sido todo para esta video lección. Les sugiero que vean la presentación más detenidamente para analizar los ejemplos en detalle y quedamos entonces en contacto a través del foro. Tienen un trabajo práctico para resolver y, por supuesto, el foro de la semana para hacer las consultas que necesiten. Estamos en contacto, que estén muy bien. Gracias.